es Eldi Vladimir Ortiz. Soy de la Universidad de San Carlos, estudiante de la Escuela Spain de Guatemala. Este tema es tabla periódica de los elementos. Se encuentra con 18 columnas, 7 periodos hacia abajo. Se encuentra con elementos representativos del grupo A, como el grupo B, que son elementos de transición externa e interna. Se desglosa de la siguiente manera. Se desglosa como grupo 1A de alcalinos, grupo 2A alcalino térreos. También se encuentra el grupo 3A de la familia del boro. El 4A hago énfasis, el carbón pues es bien importante, tanto como la nomenclatura inorgánica como la orgánica, pues es bien importante para hacer compuestos, tanto como compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, sales binarias, mixtas, dobles, ácidas, pues es bien importante este elemento, tanto como también la familia del grupo del nitrógeno 5A es bien importante también estos elementos, como el nitrógeno, el fósforo y todos los elementos que de forma descendente lo siguen. El grupo 6A del oxígeno pues es bien importante. De los anfígenos forman ácidos y bases. Estos elementos también, ya completando de lo que es de la columna 4A a la 6A, pues conforma el grupo Chomsky de los elementos, de lo que es la química de las biomoléculas que se encuentran, los bioelementos adentro de nuestro cuerpo, tanto como ligoelementos. Chomsky significa pues carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Pues son eso componen estos elementos de lo que es la química de nuestro cuerpo, la bioquímica, que encuentra mucho la fisiología también. Tanto también entramos a los halógenos, que representa como también sales ácidas, oxiáceos. Son bien importantes elementos porque el flúor es muy electronegativo, tanto como el cloro. Pues estos elementos son bien importantes en lo que son las sales oxiáceas, ¿verdad? También nos encontramos con el grupo 7A de los gases-entones, que son representativos. Estos elementos son bien importantes, empezando con el helio. Pues déjeme decirle que el helio, el hidrógeno, pues es bien importante. Las estrellas de nuestro universo lo forman, y de ahí dependen los demás elementos en forma pues nuclear de plasma, ¿verdad? Tanto como el nitrógeno, también el neón, el argón, el criptón y el xenón, pues son bien importantes. Estos elementos que se encuentran de forma descendente, pues también conforman los octetos de los elementos, que se encuentran en una afinidad y ionización, que ahora lo hacen estos elementos. También se encuentran pues los elementos de transición externa, que estos elementos son pues la base fundamental de toda estructura, pues tanto como metálica, de los edificios, de las casas que se encuentran ahora, son las bases de los bloques, también de todo lo que es estructura de máquinas. Esto es bien importante, pues son aleaciones que se hacen, ¿va? Conjuntamente también, pues déjeme decirle que estas aleaciones también son más potentes con el famoso carbono, pues son aleaciones que ellos hacen, ¿verdad? Abajo se encuentran los elementos de transición interna, pues están compuestos, pues la primera columna, pues muy famosa, este número es muy famoso, el 58. El 58 es muy famoso porque va adherido en la sexta columna, pero pues por X motivo que los emprendedores de la química pues lo formaron como actinidos lantánidos, ¿verdad? Entonces estos elementos pues son bien importantes a través de la tabla periódica. Esta columna última, pues este es bien importante también, ya que se encuentra el torio,
en elementos como el uranio, el neptunio, el plutonio, que son aceleradores de partículas, en la cual pues se conllevan a radioactividad. Y déjeme decirle que estos son eh, los iniciadores de lo que es la genética ahora y la bioquímica, porque sin esto no hay radioactividad, pues ahora no, en el cuerpo humano pues no hubiera ciertas radiaciones que ahora pues también ayudan a componer el cáncer, a muchas moléculas en el cuerpo, en el estómago, a través de estos, la manipulación de los elementos de radioactividad. También encontramos importante a partir del 103, hay pues el 104, que también son elementos que van al 118, que estos son sintéticos, pues a veces aceleradores de partículas, medias vidas pequeñas de milésimas de segundo. Estos elementos pues son bien importantes también, ¿verdad? Déjeme decirle que se encuentran con una configuración electrónica que se encuentra en este lugar con SPDF. Estos elementos también están constituidos en la tabla periódica. Por ejemplo, el P está constituido en el grupo 1A y el grupo 2A, que es el S. El P pues se encuentra a partir del 3A hasta la 7A, estos elementos, y en el cual en la columna externa se encuentra definido como D. Y abajo, a partir del 58 al 90, en las dos columnas de 14 elementos, pues estos elementos son de transición interna con la configuración F, ¿verdad? En el cual pues hacen SPDF. Estos elementos pues hacen hibridaciones, combinaciones, ya tanto como valencias, pues ahora pues también déjenme decirles que están en la configuración electrónica, hacen hibridaciones, por ejemplo, pues metales fuertes con el carbono, pues hay muchas hibridaciones y aleaciones, va a ser potentes, elementos muy potentes, también pues están los isótopos, ¿verdad? Radioactivos, que a través de la combinación de compuestos pues pueden desglosar diferentes tipos de elementos a través de el nucleón pues interno del átomo, ¿verdad? Eso es muy importante. Y también déjame decirle que en las propiedades pues por ejemplo está con la numeración atómica, la masa atómica, el número de elementos, la configuración, el peso atómico, que podemos desglosar pues a través de la numeración atómica, pues podemos ver numeraciones y hacer suma y resta para definir los elementos de cada columna, subcolumnas, grupo, ¿verdad? Podemos definir los elementos. Estos son muy importantes, los elementos de la tabla periódica. Déjenme decirle que también pues son importantes para nuestro día, pues en nuestros días también podemos comer, por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, el glutamato de sodio, vienen también adentro de las frutas, las verduras, las legumbres, las vitaminas, ciertas pues inyecciones también traen ciertos elementos en las propiedades. Bueno, esto es lo más importante a través de la configuración electrónica que ya tiene más definido para hacer pues lo que es la configuración. Como les decía que el grupo de representativo está por representado como el S y el P. Y el grupo de transición externa están constituidos por D y F. Estos, el día de ahora, pues estos fue lo que es mi curso, que prontamente pues habrá varios cursos para definir lo que es la química inorgánica, orgánica, nuclear y aceleradores de partículas.